Solamente vamos a recordar los conceptos termodinámicos y aplicarla para lo que nos interesa. Mientras exista una fuerza, o sea, la diferencia en el potencial químico de la sustancia de cada lado, habrá transferencia. Hay transferencia cuando existe un gradiente ¿de qué? De potencial químico. Sin embargo, la velocidad de dicha transferencia la determinan los coeficientes de transferencia. Recuerden, nuevamente, la termodinámica dice si es posible o no que haya transferencia. Pero ¿con qué velocidad? No lo dice la termodinámica, en realidad no lo dice nadie. Tenemos que ir al laboratorio, hacer nuestra medición, y esa medición está representada al final por un coeficiente de transferencia. Por eso, cuando tratamos de conocer la velocidad de transferencia en cualquier operación, necesitamos calcular coeficientes de transferencia. Eso ya es tema de la semana pasada. Si a una mezcla de fases en equilibrio se le agrega más sustancia de una de las fases, el equilibrio se rompe y se inicia una nueva transferencia de masa hasta llegar a un nuevo equilibrio. Ese equilibrio es diferente que el que existía anteriormente. Y cada temperatura y cada presión determinan un estado de equilibrio que es distinto a cualquier otra combinación de presión y temperatura, como dice acá. Entonces, nosotros utilizamos el concepto de la teoría de la doble película. Ya hemos hablado de esta teoría. La teoría dice que, podríamos decir, solamente para que nos ayude a pensar, hay una lámina. Esa lámina le llamamos interfase. Pero esa interfase tiene a su costado, a cada costado, una zona a la cual le vamos a llamar una película. Una película pegadita a la lámina, otra película pegadita a la lámina. A través de esta película es donde se produce el paso de las moléculas hasta llegar a la interfase, o sea, hasta llegar a la lámina. Una vez que llega la molécula a la lámina, automáticamente ya está en el otro lado. Es como decir, nosotros vamos a entrar al salón y supongamos que hay una lámina acá, en la puerta. Si llegamos hasta la lámina, ya estamos adentro. Para llegar hasta acá puede ser difícil, ¿no? Vienen lentos, tienen que subir las gradas, ¿no? Están todavía con que no han almorzado. Difícil, ¿no? Pero una vez que ya llegaron acá, ya están adentro. Claro, también pueden regresar, ¿no? Pero una vez que ya están adentro, ya pues tienen que venir a quedarse en la clase. Entonces, en cada lado existe una resistencia para que esto consideramos la masa global de la fase. En este caso se trata de un gas y un líquido solamente para efectos de explicación. O sea, tenemos un gas y hay una masa del gas. Dentro de esa masa del gas, recuerden, puede haber difusión molecular, como ya lo hemos estudiado. Pero como estamos hablando de difusión turbulenta, quiere decir que dentro del gas hay un movimiento caótico. Eso quiere decir de que dentro de ese gas caótico todo está homogeneizado. Una sola temperatura, una sola concentración, ¿qué más? Una sola presión. Todas las características son únicas porque todo está chocolateado. Ahora, de eso que está todo chocolateado, hay alguna molécula que se le ocurre ir a la interfase, o sea, hacia la lámina. Pero
tiene que atravesar una película. Esa película es un esfuerzo que tiene que hacer. O sea, aquí está feliz dando vueltas y vueltas, pero cuando quiere llegar a la película, tiene que atravesar una resistencia. Esa resistencia tiene una valoración, como ya lo hemos estado diciendo anteriormente, y como ahora lo vamos a estudiar también. Pero una vez que llega hacia la lámina de separación, instantáneamente está al otro lado. Quiere decir que al llegar a la lámina, la resistencia es cero. Antes de llegar a la lámina hay una resistencia finita, tendrá algún valor, pero no es cero, ¿no? O sea, cada paso que da es un esfuerzo. Y cada vez, en algunos casos, puede ser, bueno, tiene un cierto valor, ¿no? Es una resistencia. Y podemos considerar, esto no lo vamos a usar en los cálculos, pero podemos considerar que es una resistencia lineal, como se ve acá. O sea que el valor de la resistencia va disminuyendo gradualmente hasta llegar a la lámina. Una vez que llega a la lámina, la resistencia es cero, quiere decir que ya pasó para el otro lado. Al otro lado se encuentra con otra resistencia, si quiere llegar a la masa de líquido que está ahí también revoloteando, entonces tiene que hacer una resistencia, pasar esa resistencia. Esta es el concepto de la teoría de la doble película, y nosotros vamos a estudiar eso. Ahora, cada resistencia es diferente. Hay una resistencia en el caso del gas y hay una resistencia en el caso del líquido. Las resistencias, las vamos a ver, tienen un cierto valor numérico. En algunos casos la resistencia para atravesar el líquido es enorme. Pero una vez que llegan a la película, la resistencia acá es nada, muy pequeñita. Por ejemplo, eso ocurre cuando yo estoy haciendo la absorción del CO2 con una solución de soda cáustica. Para que la molécula del CO2 llegue hasta la interfase, o sea, hasta la laminita, tiene una resistencia y un esfuerzo. Pero una vez que pasó la laminita, la resistencia prácticamente desaparece. ¿Por qué? Porque lo está esperando el hidróxido. El hidróxido lo está esperando y apenas pasa, reacciona con el hidróxido. Entonces desapareció la resistencia. Ya no tiene resistencia para pasar. Bueno, ese es un caso, ¿no? Bueno, las sustancias se encuentran una resistencia diferente a cada lado de la película para pasar primero de la masa global hacia la película. Y luego, una vez que ya están en el otro lado, para pasar de esta película hacia la masa global. Si nosotros dejamos dos fases con diferentes características y con diferentes potenciales químicos y lo dejamos mucho tiempo, tarde o temprano se llega al equilibrio. El equilibrio, como ya les dije, pensando en que es el momento en que hay un número de moléculas que pasan para un lado y otro número igual de moléculas que regresan. En el equilibrio no hay resistencia a la transferencia, se supone, porque no pasan de aquí para acá ni de aquí para acá. Eso es lo que nosotros observamos en forma macro, ¿no? Nosotros que somos grandotes comparados con las moléculas, no nos damos cuenta de lo que pasa. Entonces nosotros creemos de que, ya no hay resistencia, ya nadie quiere pasar de un lado al otro. No, en realidad, si nosotros nos metemos, nos achicamos y vemos las moléculas, en realidad sí están pasando, pero están pasando el mismo número de un lado al otro que el número que regresa. Este modelo da muy buenos resultados en operaciones de separación de gas líquido y líquido en líquido.
sea, el concepto. Ya dijimos que las ecuaciones, los cálculos que trataron de hacer no funcionan. Pero el concepto es muy útil para que nosotros hagamos operaciones. En caso de variación de concentración se suele tomar promedios logarítmicos de los cálculos. La velocidad del paso de una sustancia de un lado al otro es igual si se mide desde la otra fase. O sea, cuando llegamos al equilibrio, recordemos que hay una cantidad de moléculas que pasan de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces, yo puedo representar el equilibrio con esta ecuación. Esta es la velocidad o el flux de moléculas que está viniendo de la fase hacia la película o hacia la interfase, que se representa por una constante, K sub i, por el producto de un diferencial, un gradiente. Este gradiente es la concentración en la lámina menos la concentración en este punto que se supone que es igual a toda la masa. Pero como está en equilibrio, el número de las moléculas que pasa por aquí tiene que ser igual al número de las moléculas que vienen de reversa. En ese caso, la transferencia de masa es igual a una constante por un gradiente. En este gradiente tenemos la concentración de este punto de la interfase menos la concentración global. Fíjense que es la misma ecuación, solamente que está invertida, por eso es que acá no viene el signo. Y en este caso, Kx es un valor constante diferente que este valor constante. Y como pueden ver en este diagrama, no necesariamente las concentraciones en el punto de la interfase, o sea, Y sub i y X sub i, no tienen por qué ser iguales. Una puede estar más arriba, o como acá, que está más abajo. No hay nada que indique de que deben ser iguales. Entonces, esta es la ecuación fundamental del equilibrio. Y esta ecuación la vamos a usar bastante posteriormente. Nos dice simplemente que cuando haya equilibrio, el número de moléculas que pasa de un lugar al otro tiene que ser igual al número de moléculas que regresa de ese lugar hacia la primera fase. ¿Bien? Profesor, la ecuación anterior creo que era para flujo turbulento, ¿no? Entonces ambos son flujos turbulentos. Todo, a partir de ahora, todo es flujo turbulento. Ah, entonces es como si estuviera agitándolo y en equilibrio con... Ya lo dejamos en esas dos clases que claro. hemos tenido, ¿cierto? De flujos laminares y difusión molecular. Ahora, todo es turbulento. Ya, profesor. Muy bien. Profe, ¿y el gas en flujo turbulento cómo sería? ¿Un ventilador, no? Claro. Y un ventilador y agitador, ambos en equilibrio. Claro, una corriente, una brisa que pasa por encima de tu polo húmedo, esa brisa ya es turbulenta. Sí, claro. Bien. La interfase que separa el gas y el líquido es estable en el equilibrio. A cierta distancia de la interfaz existe turbulencia que distribuye. Por si acaso voy a dejar esto para que no suene, ¿ya? Y ese teléfono que está sonando, sí, también está en las mismas condiciones. Por lo que no hay gradiente de concentración. O sea, esto de acá aparece como una sola línea, indicando que dentro de esta fase todo es constante. ¿Por qué? Porque hay turbulencia, o sea, todo ahí está. Claro, acá. Lo mismo acá, es constante porque todo está en un solo movimiento. Junto a la interfaz, o sea, junto a la película o a la lámina,
el movimiento es lento. Se supone que hay una dificultad para que se mueva ahí la sustancia. Ustedes deben haberlo estudiado esto en flujo de fluidos. Cuando hay un flujo en una tubería, se supone que en el centro de la tubería es la máxima velocidad. Claro. Y en la pared, ¿cuál es la velocidad? Nula. Cero. Cero, no es. Entonces, se supone que ahí no hay flujo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es que se mueve el líquido? Bueno, ese es un modelo que sirve muy bien también en los cálculos y todas las cosas que se hacen. Bien, dice, el material se transfiere por difusión, es decir, si yo tengo una película alrededor separándose en esa lámina y es una muy chiquitita, digamos 10 a la menos 2 o más chiquita, milímetros por decir, entonces ahí nosotros podemos pensar, aquí hay movimiento de difusión. Por eso es que se piensa, como aparecía acá, que en este pedazo, en esta película, hay un gradiente donde se podría cumplir la ley de Fick. Bueno, esto es parte del desarrollo de la teoría de la doble película. Como ya les dije, el problema es de que no nos lleva a ningún resultado ecuación que realmente represente la vida real, pero por lo menos el concepto se puede seguir utilizando, ¿no? Entonces, en la interfaz el material se transfiere instantáneamente, de modo que en ese punto ambas fases están en equilibrio. La velocidad de transferencia es por ello la velocidad de difusión en las películas de fluido adyacentes a la interfaz. Estamos hablando todavía de la teoría de la doble película, el modelo con el cual se va a trabajar. Ahora, el equilibrio de fases. El equilibrio entre fases es un estado en el cual no hay cambios macroscópicos entre las fases. Macroscópico quiere decir que nosotros lo podemos percibir. Lo que implica, según la termodinámica, la igualdad de todos los potenciales. Un sistema aislado, conteniendo fases en contacto, tarde o temprano alcanzará el equilibrio. O sea, si nosotros dejamos por ejemplo, mezclamos agua y aceite, lo chocolateamos bien y lo dejamos ahí, ustedes deben haberse dado cuenta que se forman unas pelotitas ahí que son los glóbulos de aceite que están en medio del agua y hay glóbulos de agua que están en medio del aceite. Líquido, equilibrio. Entonces, los glóbulos del agua van fundiéndose entre sí y se van hacia abajo. Y los glóbulos del aceite se van juntando entre sí y se van hacia abajo. Al final, después de un tiempo, no sé cuánto será, pues de repente media hora, una cosa así, ustedes regresan a ver y ya está todo bien separado. O sea, todo el agua está por debajo y todo el aceite está por arriba. Esa es la situación natural. Ahora, en tal caso, la temperatura y la presión son iguales. Los potenciales químicos de cada sustancia en ambas fases son iguales. El potencial químico de una sustancia es la variación de la energía libre de Gibbs cuando cambia la cantidad de sustancia contenida en una fase. Esto es una repetición de la termodinámica que ustedes tienen que haber estudiado. Así, las sustancias tienden a salir de esta fase para reducir su potencial químico. Y eso es lo que nosotros aprendemos. La energía libre de Gibbs y el potencial químico dependen de la presión, de la temperatura, la entropía y la composición de la sustancia. Si la presión y la temperatura son constantes, el potencial químico depende de la energía libre de Gibbs
y la composición de la sustancia en esa fase. Un cambio de composición cambia la energía libre y la entropía, por lo tanto cambia el potencial químico. ¿Qué cosa es la entropía? En la mañana tomé una prueba escrita a un grupo de alumnos y les pregunté qué cosa era la entropía, alumnos del curso de Lowe. Bueno, ninguno me dijo qué cosa era la entropía, tenían una idea vaga de lo que es la entropía. ¿Quién me puede decir qué es la entropía? Es la tendencia de un sistema al desorden o al caos o a la irreversibilidad. Esa es una forma de definir también la entropía, pero lo que ustedes han estudiado, cómo se define la entropía en el estudio de la termodinámica. Voy a anotarte con 2 puntos por saber la respuesta de qué es la entropía. Vilches, ¿no? Miren qué fácil es acumular puntos, ¿ah? Ya, otra forma de definir la entropía. Lo que ustedes deben haber estudiado en termodinámica. ¿Cómo se estudia la entropía? Grado de desorden de un sistema. Eso es lo que ha dicho Marcos. Ustedes deben haber estudiado que la energía sirve para producir trabajo, pero la entropía es una energía que no puede producir trabajo, y todo sistema siempre tiene una cierta energía que se pierde y por lo tanto tiene la imposibilidad de convertir el 100% de la energía en trabajo. Solamente puede convertirse la energía en trabajo en una cierta cantidad y hay una cierta cantidad que se pierde. O sea que pierde la capacidad de hacer trabajo. Y esa es la definición con la que normalmente se estudia la entropía, porque la entropía ustedes lo estudian con la segunda ley de la termodinámica, ¿no es cierto? Claro. Lo que dice Vilches y lo que ha dicho también tu apellido, ¿cuál es? Núñez. Está referido a la tercera ley de la termodinámica, que normalmente no se estudia, ¿no? Pero ahí en la tercera ley de la termodinámica se estudia el caos, el desorden. Eso normalmente acá nosotros no lo estudiamos porque no nos interesa el desorden, nos interesa el orden, ¿no? Nos interesa el trabajo, la unión, no el desorden, ¿no? O sea, no nos interesa la entropía. Y bueno, yo les dije a los alumnos en la mañana que les tomé la prueba, les dije, por favor, quiero la máxima entropía en el salón. O sea, con eso les estaba diciendo, siéntense lo más alejados posibles unos de los otros, ¿no? Pero como no sabían qué era la entropía, no me entendieron lo que trataba de decir. Muy bien, sigamos. Al mezclarse dos fases que contienen una sustancia, esa sustancia debe tener un potencial en una fase y otro potencial en la otra fase. Como la termodinámica dice que la energía libre de Gibbs promueve un cambio si es que el cambio de la energía libre de Gibbs es negativo, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos estudiado. Y eso implica que se va a producir en este caso el cambio si el potencial químico se reduce. Pero la forma en que se reduzca es que salga de la fase y se vaya a la otra fase, para que compensen el potencial químico. Entonces, al escaparse de esta fase que tiene un potencial químico alto, baja el potencial, pero al pasarse al otro lado, le sube el potencial, hasta que las dos se equilibran. Una vez que las dos están equilibradas, ahí están en equilibrio. Eso es lo que dice esto de acá.
para cada presión y temperatura fija, en equilibrio habrá una composición determinada de la sustancia para cada composición definida de la misma sustancia en la otra fase. No necesariamente son iguales. O sea, en una fase hay una concentración y en otra fase hay otra concentración. Cada concentración implica un potencial químico. O sea, aquí hay una concentración con su potencial químico, aquí hay otra concentración con su potencial químico. Si están en equilibrio, los dos potenciales químicos son iguales, aunque las concentraciones no sean iguales. Esto es importante porque en semestres pasados los alumnos tienden a pensar de que si están en equilibrio una sustancia entre dos fases, la concentración de este lado tiene que ser igual que la concentración de este lado. No, no necesariamente. Las concentraciones pueden ser muy diferentes. Yo aprendí cuando estudié física un ejercicio bien bonito sobre la ósmosis con una zanahoria. Y la prueba consiste en que ustedes le ponen a la zanahoria un tubito de vidrio, se le hace un hueco para meterlo, en una solución de agua salada, bien salada más o menos. Entonces meten la zanahoria en la solución salada y ustedes pueden ver poco a poco cómo el agua va subiendo por el tubito. Magia. Esa es una prueba que cuando yo enseñé física en un colegio de Villa María del Triunfo, les hice a los alumnos para que vean pues un ejercicio, ¿no? Ese fenómeno de la ósmosis se produce precisamente porque en ese caso el potencial químico está relacionado con la presión y para que la presión en la rama atravesando la zanahoria pueda equilibrarse con la presión en la solución salina, parte del agua pura, atraviesa la zanahoria y se mete al tubito y asciende por el tubito. Entonces hay una altura más o menos así que es suficiente para que la presión dentro del tubito se equilibre con la presión osmótica que hay en la solución salina, que es una solución concentrada. Esto podría ser una forma de separación de hecho. La ósmosis inversa es el fenómeno en el cual uno le mete presión a la solución salina y por el otro lado sale agua pura. Ese es el fenómeno de la ósmosis. Pero este es un ejercicio que se puede hacer en el laboratorio. Ustedes pueden, si son así curiosos, pueden intentar hacerlo. Con un tubito nada más, lo meten en la zanahoria. Es que la zanahoria, si ustedes la raspan la zanahoria para sacarle la piel, la zanahoria ya es como una especie de membrana por la cual puede atravesar el agua. Y la meten en una solución bien salada y pueden ver de que en el tubito va subiendo el agua. Y esa agua que estaba subiendo en el tubito es agua pura. Es agua pura. Muy bien, entonces, eso es lo que podríamos nosotros probar o ejercitar en función de lo que está diciendo acá. Como dice, para cada presión y temperatura fijas en equilibrio, habrá una composición en cada lado, ¿no? Que no son iguales necesariamente. Y, bueno, la ósmosis requiere un tratamiento termodinámico que lleva a la determinación de lo que se llama la presión osmótica. La presión osmótica es una presión que ejerce una solución para tratar de pasar a través de una membrana.
Bien. Entonces, ya que en el equilibrio existe un conjunto de composiciones diferentes para cada fase, es posible trazar tal conjunto en lo que llamamos una curva de equilibrio. ¿Qué dice la anterior? Dice, para cada presión y temperatura hay una composición determinada de la sustancia y lo que podríamos decir un potencial químico en cada fase, y yo puedo determinar para una presión y temperatura una concentración, para otra presión y temperatura otra concentración. Para cada una yo puedo probar 10 diferentes conjuntos de presión y temperatura y voy a tener 10 diferentes valores de concentraciones en cada fase, en el equilibrio. Entonces, si todas esas las coloco en una gráfica como esta, obtengo lo que se llama una curva de equilibrio. ¿Qué cosa es una curva de equilibrio? Es el trazado de las diferentes, en este caso, composiciones que nos llevan a un estado de equilibrio en una mezcla de sustancias. Fracción molar de la sustancia A en el líquido, fracción molar de la sustancia A en el gas. En este caso estamos hablando de una mezcla de gas y líquido. Para cada valor de concentración en el líquido, a presión y temperatura fija, yo voy a tener un equivalente en el gas. Es una variante de lo que he dicho anteriormente. Lo que dije anteriormente es, supongamos que yo tengo la presión constante y tengo una mezcla en equilibrio. Pongo la temperatura ambiente. Esa temperatura ambiente va a representar una composición en el líquido y una composición en el gas. Si yo le aumento 10 grados y lo dejo que llegue al equilibrio otra vez, voy a tener otra composición en el líquido y otra composición en el gas. Y así sucesivamente, para cada una de las características de temperatura, yo voy a tener una composición en el líquido y una composición en el gas. Puedo hacer lo mismo con la presión, es decir, dejo la temperatura fija y voy variando la presión. Para cada presión hay una composición en el gas y una composición en el líquido. Cambio la presión, otra composición en el líquido, otra composición en el gas, y así sucesivamente. Y lo que tengo acá es el caso donde la presión y la temperatura son fijas y lo que voy a cambiar es la composición en una fase. Entonces, yo cambio la composición en el líquido y me sale una composición en el gas. Otra composición en el líquido, otra composición en el gas. Entonces, todas estas variantes, donde yo estoy variando la composición en una fase y me lleva a una composición en otra fase, todas esas representan diferentes estados de equilibrio. Esos diferentes estados de equilibrio juntos conforman una curva de equilibrio. La curva de equilibrio, como ven, es curva. Para la mayoría de las aplicaciones es curva. Vamos a ver cómo manejamos esas curvas de equilibrio. Por el momento sabemos que es una curva. Existirán diferentes curvas de equilibrio para diferentes composiciones de temperatura y presión. Estamos hablando de que el valor del equilibrio químico, en última instancia, lo vamos a relacionar con una composición en cada fase. Entonces tenemos tres variables. Podríamos decir una composición, una presión y una temperatura en cada fase. Pero si están en el equilibrio, la presión y la temperatura son las mismas. Entonces podemos trabajar con diferentes composiciones. Si yo cambio una composición en el líquido, aparecerá otra composición distinta en el gas.
otra nueva composición en el líquido, aparecerá otra distinta en el gas y así sucesivamente. Eso es lo que trata de decir esta parte. Bien. Ahora, ya tenemos el fondo conceptual y teórico para entrar ya a lo que nos puede llevar a los cálculos. Recuerdan que cómo era el esquema de lo que yo les hablé de cómo es este curso y cómo son todos los cursos en realidad. O sea, primero hablamos de los conceptos, ¿no? Nos hacemos idea de los conceptos. Una vez que ya tenemos los conceptos, pasamos a la parte de procedimientos. Los procedimientos que son aplicación de los conceptos. Y esos procedimientos después nos van a llevar a métodos de cálculo. Entonces ya pasamos la parte conceptual, ya lo tenemos. Ahora vamos a entrar a ver qué hacemos con eso. Muy bien. Pueden realizarse cálculos de transferencia de masa para el diseño de equipos usando la gráfica de la curva de equilibrio y las ecuaciones anteriormente estudiadas. Vamos a entrar, como dice, al procedimiento para realizar cálculos. En esta gráfica, este punto P representa una concentración inicial en el equilibrio entre una mezcla de composiciones, no en el equilibrio, pero una mezcla de composiciones, una composición del gas y una composición del líquido. Para que estén en equilibrio, este punto tendría que estar sobre la curva, ¿no es cierto? Porque le hemos llamado curva de equilibrio a los estados en equilibrio. Entonces, si no está en la curva, quiere decir de que no está en equilibrio. Si dejamos que pase un tiempo suficiente, las características de composición en el gas y en el líquido van a ir cambiando de manera natural porque debe ir al equilibrio, es decir, va a seguir un camino hasta que en algún momento ¡ploc!, el punto aparece sobre la curva, o sea, llegó al equilibrio. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, ¿ese es agua con gas? No, agua, Solo agua. Sí, pero tiene burbujas. Una botella con gas, ¿no? Una gaseosa con gas. Tiene burbujas. Cuando ustedes la abren, ahí tiene la Coca-Cola. Cuando ustedes abren la botella, hay un escape de gas, ¿no es cierto? ¿Bien? Y salen las burbujitas, ¿no? Se forma la espumita, en fin. Pero cuando ustedes cierran la botella y la dejan estática, poco a poco se va produciendo un equilibrio entre el gas que está sobre la cámara y el gas que está disuelto en el líquido. Y llegan a una presión de equilibrio. El gas que está disuelto tiene una presión mayor, porque cuando lo han embotellado a presión. Entonces, ese gas disuelto, cuando ustedes abren la botella, escapa. Pero no escapa todo de golpe, porque tiene que haber una transferencia, ¿no? Ustedes toman un poco, cierran la botella y se forma un estado inestable. Ese estado inestable, si dejan la botella a un costado, poco a poco va avanzando hacia el equilibrio. Ese estado inestable es como si fuera el punto P. Pero como dejaron la botella ahí, poco a poco va caminando de manera natural hasta el equilibrio. Una vez que llegó a la curva, ahí se queda. Ahí tiene una cierta presión. Como la presión en el líquido es mayor, esa presión, cuando ya salió el gas, la transmite pues al resto de la botella. Por eso es que ustedes encuentran que la botella está durita. Cuando la abren está blandengue, ¿no? Claro. Pero una vez que la han cerrado y la dejan un rato, está durita de nuevo. ¿Por qué? Porque la presión del gas en el líquido, al ir saliendo el líquido,
el gas, al ir saliendo del líquido, poco a poco le va aumentando la presión a la cámara y al final las dos se equilibran. Es decir, la presión en el líquido y la presión en la cámara son iguales. Llegaron al equilibrio. Bien. Entonces, es como este punto. Bien. El punto entonces representa concentraciones iniciales. Si se espera suficiente hasta llegar al equilibrio, el punto final será M. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes han visto anteriormente, si este punto está en equilibrio, quiere decir que a través de una lámina que separa líquido y gas, hay puntos donde las concentraciones están en equilibrio y podemos aplicar la ecuación que hace un ratito dijimos, es decir, el producto de una constante por una diferencia de composiciones en el gas debe ser igual a lo mismo en el líquido. Y esto, si lo arreglamos, resulta ser que esta diferencia en el gas entre la misma diferencia en el líquido debe ser igual a menos K sub X, o sea, la constante del líquido, entre la constante de X. derivada. Todo esto es la ecuación de una recta, donde los valores, ustedes pueden determinar cuáles, por ejemplo, IA es variable, XA es variable, y estos son valores constantes, y estos son valores constantes, de tal manera que la combinación hace que esta es la ecuación de la recta, y esta es la pendiente de la recta, como está indicado acá. ¿Cómo será esta curva de equilibrio? No interesa, por ahora le llamamos que la composición de Y es igual a una función de X, una curva cualquiera. Entonces, representa la pendiente de la línea que une ambos puntos, y a esa línea se le llama recta de operación. Estamos introduciendo los dos conceptos operativos con los que vamos a trabajar todo el resto del curso, es decir, curva de equilibrio, recta de operación. Cuando nosotros vayamos a hacer cálculos para la transferencia de masa entre fases, en todas las operaciones que vamos a estudiar, en absorción, desorción, humidificación, destilación, lixiviación, extracción líquido-líquido, en todos ellos los cálculos los desarrollamos en base a la combinación de curva de equilibrio y recta de operación, porque lo que estamos diciendo es que la transferencia de masa se realiza entre un punto que no está en equilibrio hacia un punto que está en equilibrio. Si nosotros podemos conocer cómo es la curva de equilibrio y cómo es la recta de operación, entonces podemos calcular cómo se transfiere, con qué velocidad, etcétera, todo eso. ¿Por qué? Porque estamos encontrando un punto fuera del equilibrio y un punto en el equilibrio. Y sabemos que, de manera natural, la transferencia ocurrirá desde este punto que está fuera del equilibrio, yéndose hacia el punto que está en el equilibrio. Y si tenemos una gráfica como esta, donde hemos trazado una curva de equilibrio y hemos trazado las composiciones iniciales de la operación, entonces podemos calcular cómo es la transferencia de masa en esta situación. Y si tenemos esos valores, podemos calcular los coeficientes de transferencia, ¿no es cierto? O sea, si ya sabemos cuáles son las composiciones de esto y cuáles son las composiciones de esto, entonces utilizando esta relación podemos encontrar cuáles son los coeficientes
de transferencia de masa. Y eso es lo que nosotros hacemos normalmente, empezando en el laboratorio y para el diseño de la misma operación a nivel industrial. Lo único que necesitamos es partir de los puntos iniciales y finales de concentración para encontrar los coeficientes. Ese es el primer paso. El segundo paso es, considerando que esos coeficientes son los típicos para una operación igual en la industria, tienen que mantenerse los coeficientes. Entonces, para esos coeficientes, si yo sé que voy a empezar con puntos iniciales, ¿cuál será el punto final? Fácil calcular. O al revés, si yo tengo los coeficientes y conozco cuáles son los puntos del equilibrio, puedo calcular cuáles serán los puntos iniciales. Ahora, como esta es una recta, en cualquier punto puede estar el punto inicial. Eso quiere decir que voy a necesitar uno de dos, o la composición del líquido o la composición del gas. Miren, esto más o menos les debiera estar abriendo, ¿no?, la mente hacia un entendimiento de cómo vamos a aprovechar esto que estamos viendo, ¿no?, en las operaciones de transferencia de masa que van a venir posteriormente. El segundo paso, ¿puede repetir, por favor? El segundo paso. El segundo paso es, si yo ya tengo las características del coeficiente de transferencia, porque conocí punto de inicio y punto final, pues con eso ya tengo los coeficientes de transferencia. En el siguiente paso, conociendo los coeficientes de transferencia de masa, para cualquier punto conocido, yo puedo conocer el otro punto conocido. Pero ya que se trata de una recta, para conocer realmente la posición de ese punto, necesito uno de dos, o la composición en el líquido o la composición en el gas. Si tengo una, puedo calcular la otra. ¿Bien? Y esto, fíjense, es válido para cualquier operación de transferencia de masa entre fases. Y todas las que vamos a estudiar posteriormente son operaciones de transferencia de masa entre fases. Los coeficientes K sub X y K sub Y son llamados coeficientes locales de transferencia de masa. Son locales, quiere decir que son válidos solo en la interfaz. Son valores que yo necesito conocer cuál es la composición Y sub I y X sub Y. Pero para conocer esos valores, pues tendría que meterme dentro de la película, ¿no? Y la película es demasiado pequeñita. ¿Cómo meto un sensor en ese punto? No puedo, ¿cierto? Entonces ahí tengo un problema. Pero por lo menos, si yo lo conociera, lo podría calcular. Como dice, es difícil su cálculo porque la concentración en la interfase no se puede medir experimentalmente en el laboratorio. Entonces, en base a la gráfica mostrada, podemos considerar un coeficiente de transferencia de masa global que sí es más fácil de medir y más fácil de usar. Es decir, podemos utilizar esta ecuación. Es una modificación de las ecuaciones anteriores. ¿Dónde está la modificación? Que en vez de tener una composición justo en la película, yo necesito conocer una composición justo en la película por este lado y justo en la película por el otro lado. Eso es lo que hemos visto en una de las diapositivas anteriores, ¿no es cierto? Pero ahora, en vez de eso, vamos a utilizar un término que le vamos a llamar la composición en equilibrio.
Y esa composición en equilibrio la conocemos porque conocemos la ecuación de la curva. O sea, no lo mido, sino que la estimo en base a una ecuación que ya yo he medido anteriormente y que corresponde a una ecuación matemática de esa curva. Entonces, esa es la composición en equilibrio, en base a una ecuación, para un valor correspondiente de la composición x sub a. O sea, para un valor de x sub a, yo debo tener, de acuerdo a la ecuación de la curva, un valor y asterisco. Ese valor y asterisco no es exactamente el valor de la composición en el punto de la interfaz, sino es un valor que corresponde a la ecuación que yo he determinado. ¿Muy bien? Ahora. Entonces, fíjense la equivalencia entre las dos ecuaciones, ¿no? Aquí es composición en el punto de la película, pero aquí es composición del equilibrio que corresponde a una ecuación de la curva de equilibrio, que para efectos prácticos nosotros podríamos decir son iguales, ¿no? Porque la película es tan pequeñita que yo estoy seguro que el i asterisco y el i sub i tienen que ser iguales. Claro, pero eso es lo que yo digo. ¿Será verdad o no será verdad? Como no lo puedo saber, para evitarme problemas de demandas, de que me digan, oye, tú dijiste que era así y es falso, entonces yo estoy usando un nuevo coeficiente, o sea, una nueva constante, que se llama coeficiente global de transferencia de masa. Ese coeficiente global recuerdan una vez más la cajita de Cenicienta, me permite que el zapato o que el pie entre exactamente en el zapato. ¿Por qué? Porque si esta es así, lo multiplico por esto y me dé exactamente el mismo valor que acá. O sea, en cierta forma es un coeficiente forzado, podríamos decir. Pero es un coeficiente forzado porque yo no puedo medir, o sea, yo no puedo meterme a la película a medir, pero sí puedo medir lo global. Ahí sí, porque meto un sensor en el equipo y el equipo está rodeado de un montón de masa, ahí mide más o menos un valor, debe ser el valor de la interfaz. Debe ser, ¿será verdad o no? No lo sé, como digo, para protegerme le cambio la forma de escribir y lo pongo con mayúscula. La K mayúscula implica coeficiente global de transferencia de masa, que se basa en la ecuación de equilibrio. Y el coeficiente K minúscula es el coeficiente, podríamos decir, verdadero. Pero yo no puedo medir cuál será la composición de la interfaz. Yo diría imposible. Ahora, en esta gráfica, miren, este punto puede estar cerca, lejos, no interesa. Lo importante es que para esta construcción vamos a usar la geometría. La geometría es así. La diferencia entre este punto y este punto, o este punto para esta ecuación de la curva es la composición asterisco. La composición i sub i, que correspondía al equilibrio, es este punto. Y este es el valor inicial con el que está empezando la operación de transferencia de masa. Entonces, la diferencia entre esto y esto es igual a esta distancia más esta distancia. O sea, es simplemente geometría. Y acá lo tenemos. Ahora, esto
me está permitiendo reemplazar esto de acá, esto de acá, por un término donde m es la pendiente. Si yo trazo una línea de aquí a acá, entonces esta línea también puede representarse con esta ecuación. Entonces este m' es la pendiente que hay entre estos dos puntos. Y si nosotros usamos nuevamente la geometría, encontraremos que está dada por esta relación, m'. Ahí está mal explicado. Que ahí es igual a día menos y sub 1, ¿no? Pero no sería asterisco. No, esto lo estamos reemplazando por este término, en base a la geometría. Entonces, reemplazando por las equivalencias de flujo, tenemos que la misma velocidad entre el coeficiente global está relacionado con los coeficientes locales y con la pendiente. Entonces, yo podría calcular este coeficiente global en base a estas relaciones. 1 sobre K, lo mismo que 1 sobre este K minúscula I, lo mismo que 1 sobre K minúscula X, es llamado una resistencia a la transferencia. Lo que les dije hace un rato, recuerdan, les decía que para pasar tiene que pasar por una resistencia. Bueno, este término representa una resistencia al paso. Bueno, esto es para K sub I. De la misma forma se puede hacer exactamente lo mismo para encontrar K sub X, que sería el coeficiente global de transferencia de masa por el otro lado. Los términos 1 sobre K sub I y 1 sobre K sub X representan la resistencia en cada fase. Comparando ambos valores puede verse la importancia que tienen en la transferencia. Es decir, si hay una resistencia grande en una de las fases, se dice que esa fase, la resistencia en esa fase es dominante. Entonces, si yo quiero que se acelere la velocidad de transferencia, tengo que buscar la manera de reducir esa resistencia. Es lo que estaba antes. En el caso de equipos cuyos parámetros varían según el punto de medición, puede utilizarse un K promedio. Por ejemplo, en las columnas donde la concentración puede ser baja arriba y alta abajo. Si Kx y Ki son muy parecidos y M' es pequeño, entonces la mayor resistencia se encuentra en la fase I, debido a que M es pequeño. Pero si M' es grande, entonces la mayor resistencia estará en la fase X. Aquí I es más o menos gas, para tenernos una idea y que sea más fácil entenderlo, y X sería líquido. Y lo inverso ocurre con M con doble prima. Bien, entonces, esto es la descripción de la transferencia de masa en una interfaz. Cuando nosotros desarrollemos las diferentes formas de transferencia de masa a lo largo del curso, vamos a conocer que hay algunos procesos donde la transferencia de masa es rápida y otros procesos donde la transferencia de masa